Bueno, A ver. a ver, compañeros, vamos a la sesión. Hoy tenemos que hablar de Irlanda y vamos a hablar de la gran famine, la gran hambruna del siglo XIX, que se llevó por delante a un tercio de la población irlandesa. Yo le he estado dando muchas vueltas a cómo hacer el capítulo y creo que sería más productivo que leamos primero el artículo que os pasé por el Telegram, ¿vale? Porque de esa manera podemos leer el capítulo teniendo en la cabeza el marco general desde el que está hablando Marx, ¿vale? Así que si os parece bien voy a compartir pantalla y leemos ese articulito, ¿vale? Que no es nada especial, es un articulito de la Wikipedia, pero que, bueno, presenta de una manera bastante completita Lo que presenta es terrible, ¿eh? Sí, es terrible, sí. Pero bueno, no es otra cosa que la historia, ¿vale? Sí. No es otra cosa que la historia. Pues, Juan, por favor, tú mismo. Voy. La gran hambruna fue un periodo de inanición, enfermedad y emigraciones masivas en Irlanda entre 1845 y 1849. A veces se la conoce en su mayoría fuera de Irlanda como la hambruna de la papa o la hambruna irlandesa de la papa, porque aproximadamente 2/5 partes de la población dependía exclusivamente de esta cosecha barata por una serie de razones históricas. Durante la hambruna, alrededor de 1 millón de personas murieron y 1 millón de personas más emigró a Irlanda, causando que la población de la isla cayera entre un 20 y un 25%. La causa inmediata de la hambruna fue la enfermedad de la papa, que arrasó los cultivos de papa en toda Europa durante la década de 1840. Sin embargo, el impacto en Irlanda fue desproporcionado, ya que un tercio de la población dependía de la papa por una serie de motivos étnicos, religiosos, políticos, sociales y económicos, como la adquisición de tierras, los propietarios ausentes y las leyes de los cereales. Todo contribuyó al desastre en diversos grados y los factores causantes del suceso siguen siendo objeto de intenso debate histórico. Gracias, Juan. Monse, sigue tú, por favor. La hambruna fue un hito en la historia de Irlanda, que entonces era parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. La hambruna y sus efectos cambiaron permanentemente el panorama demográfico, político y cultural de la isla. Tanto para los nativos irlandeses como para aquellos en la diáspora resultante, la hambruna entró en la memoria popular y se convirtió en un punto de reunión para los movimientos nacionalistas irlandeses. Las relaciones ya tensas entre muchos irlandeses y la corona británica se agriaron aún más, aumentando las tensiones étnicas y sectarias y el impulso del nacionalismo y el republicanismo irlandeses en Irlanda y entre los emigrantes irlandeses en los Estados Unidos y en otros lugares. Se generó por la ineficiencia política y económica del Reino Unido en 1845 los métodos inadecuados de cultivo y, como determinante, la desafortunada aparición de una plaga de tizón tardío, también llamada rancha, roya o mildiu de la patata, provocada por el organismo protista de la clase de los omicetos, el cual destruía rápidamente la hortaliza, que era uno de los alimentos más importantes de la época. Es decir, el artículo nos dice que la causa de la hambruna no fue solamente un hongo, ¿vale? No fue solamente un hongo, sino la aparición del hongo en confluencia con una ineficiente política económica y unos métodos inadecuados de cultivo, y yo añadiré también, y un régimen de tenencia, propiedad y explotación de la tierra
que eran una verdadera bomba de relojería que estaba esperando pues, un desenlace fatal como lo que finalmente terminó ocurriendo, ¿no? Continúa, por favor, Monse. La importancia de este tubérculo originario de los Andes sudamericanos en la alimentación de los europeos queda patente al considerarse tradicionalmente que su cultivo en Europa vino a quitar el hambre en el continente. Esto pensaba yo hasta hoy. John Russell, y muy en particular el secretario del Tesoro Charles Edward Treverline, eran partidarios del dejarse hacer, el libre mercado y las teorías de Thomas Malthus sobre la superpoblación. Abolieron la comisión de ayuda creada por Peel, ya que estaban en contra de toda intervención del Estado y creían que debían ser los propios irlandeses los que pagasen las ayudas que necesitaban. Una especie, digamos, de selección natural, ¿no? Sí. Oye, si el mercado dice que sobran trabajadores, pues que se vayan los trabajadores o que se mueran de hambre. Si el mercado dice que un producto no es vendible, pues que se destruya la cosecha. Si el mercado dice que es más rentable exportar comida que importarla, pues expórtese la comida, ¿no? El laissez-faire, el libre mercado, ¿vale? Y las teorías malthusianas sobre superpoblación, ¿no? Pues ¿qué le vamos a hacer? La población tiende a ocupar todo el espacio disponible y por tanto solo puede ser regulada por leyes naturales. Adelante, Monse. Según sus creencias, sería el libre mercado y la economía la que lograran su propio equilibrio sin intervención estatal, siguiendo las doctrinas de Adam Smith de una mano invisible que se encargaba de corregir los desequilibrios. Por ello, prohibió toda ayuda a Irlanda o a cualquier baja de impuestos. Estaba convencido de que la solución era la empresa privada, encargada de crear puestos de trabajo, por lo que se cerró el programa de asistencia social a los irlandeses creados por Peel. El censo de población de Irlanda había registrado 8,2 millones de habitantes en 1841. Esta cifra se había reducido a 6,5 millones hacia 1851, 10 años después. 10 años después, tremendo, ¿no? Tremendo la tragedia que representó. Gracias, Monse. Sigue, Nani. La clave para entender el desastre irlandés reside en la propiedad británica de la tierra agrícola irlandesa. En la Irlanda del siglo XIX y desde la dictatorial ocupación de Oliver Cromwell, la tierra agrícola pertenecía a aristócratas británicos y los campesinos irlandeses eran sus aparceros. Desde la Revolución, desde la época de la Revolución, la tierra agrícola pertenecía a los grandes propietarios británicos y los campesinos irlandeses eran meramente sus aparceros. Esto que vamos a leer hoy y la semana que viene nos va a permitir también entender el conflicto irlandés, ¿vale? Que son conflictos políticos que para los que somos de fuera a veces son difíciles de entender, ¿no? Y la política mangonea y termina reduciendo a cuestiones de egos. No, perdona, esto tiene un origen histórico, ¿no? Tiene un origen histórico. Y el origen histórico es la posición colonial a la que somete Inglaterra a Irlanda desde muy antiguo, ¿no? Nos dice, la propiedad de la tierra estaba principalmente en manos de los grandes tenedores británicos, ¿no? Mientras que el campesinado inglés eran los aparceros que vivían y cultivaban esa tierra. Continúa, por favor. Así, los irlandeses cultivaban el trigo que era exportado a Inglaterra, mientras ellos se alimentaban de los productos de la huerta familiar. Papas, gracias a que rinde más de una cosecha anual,
2 a 4, según condiciones óptimas, y aquel tubérculo soporta condiciones de frío extremo en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador. Norte de Argentina y Chile se cultiva en la puna o sierra andina. En los siglos XVII y XVIII, a los católicos irlandeses les había sido prohibido por las leyes penales comprar, heredar o arrendar tierras. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Es decir, a los católicos irlandeses les había sido prohibido por las leyes penales comprar, heredar o arrendar tierra. Votar, ocupar cargos públicos, vivir en o dentro de 5 millas de una ciudad. Y desde la obtención de la educación hasta obtener una profesión. Claro, luego decimos, uy, qué mal carácter tenían los irlandeses, ¿no? Sí, pero claro, es que estaban sometidos a un vasallaje, a un imperio colonial que los tenía en una posición difícilmente comprensible dentro de Europa, ¿no? Es decir, esto era la manera en la que se trataba en África a las poblaciones coloniales o en América, ¿no? Tremendo, ¿no? que se hiciera bueno, es que realmente para los ingleses no era población inglesa, evidentemente, ¿no? Sin embargo, Jorge, nos han metido cuando las escuelas y eso, sobre todo cuando no has tenido oportunidad de investigar por tu cuenta, que eran los católicos, una guerra de religión. ¡Claro! Jamás nos explicaron, ¿no? Jamás, bueno, jamás nos explicaron que el conflicto no era una guerra de religión, había algo mucho, bueno, y ahora está, además está documentado. Claro, digamos, te lo venden como una guerra de religión, fíjate qué malas son las religiones, Nani, mira qué malas son las religiones, ¿no? No, claro, lo que ocurre es que detrás de la pertenencia a una religión o a otra hay unos criterios de propiedad de la tierra. ¿Vale? Y hay unos que mandan en el ejército y otros que no mandan en el ejército, ¿no? Es decir, entonces, claro, que coincide, o casualidad, con una cuestión religiosa, pero evidentemente la cuestión religiosa no es el fondo de la cuestión, ¿vale? Aquí hay una cuestión económica, de explotación y de propiedad de la tierra, ¿no? Continúa, Nani. Los católicos, la mayor parte de los cuales vivían en condiciones de pobreza extrema, componían más del 80% de la población. En la parte superior de la pirámide social se ubicaban los terratenientes ingleses y anglo-irlandeses, familias propietarias de la mayor parte de la tierra y que mantenían más o menos poder sin control sobre sus inquilinos. Los inquilinos podían ser desalojados por razones tales como la falta de pago de rentas, que eran altas, o la decisión de un propietario de criar ovejas en lugar de los cultivos de cereales. Un censo realizado en 1841 registró una población de 8.175.000 habitantes. Un censo inmediatamente después de la hambruna, en 1851, contaba 6.552.000, una caída de más de 1,5 millones de personas. Apenas la punta del iceberg del desastre demográfico que causó, porque todo el que pudo huyó. Todo el que pudo se fue de Irlanda, ¿no? Es decir, y no solo en esa época, sino durante los decenios siguientes, ¿no? Irlanda expulsó población de forma sistemática de gente que, bueno, pues quería tener una oportunidad en cualquier otro sitio, ¿no? Continúa, Julián. Fue esta situación... Vale. El micro va, ¿vale? Sí, perfecto. Fue esta situación la causa de que la enfermedad de la papa tuviera tan trágicas consecuencias. Mientras las papas morían, los trigales gozaban de buena salud, pero los irlandeses no podían acceder a ese alimento pues pertenecía a los terratenientes ingleses. Tremenda frase, ¿no? La que deja aquí el autor, ¿vale? Tremenda frase. Un país que exporta comida
Se muere de hambre. no tiene comida para que coma la gente que la produce. ¿Sabes? Continúa, Julián. Miles de personas inundaron los pueblos y ciudades en busca de ayuda, estallando epidemias de fiebre, tifoidea, cólera y disentería, y haciendo que los esfuerzos del gobierno, los terratenientes y las organizaciones para la ayuda a los pobres fueran insuficientes. Karl Marx, contemporáneo de la hambruna, dio testimonio de esta situación, así como de la crueldad con que, en medio del desastre humanitario, los terratenientes británicos seguían exigiendo a sus aparteros el pago del arriendo. Luego veremos este párrafo que dedica Marx, final del capítulo, al tema de Irlanda, y ya entenderéis mucho mejor el planteamiento. Continúa, Julián. Leyes restrictivas de derechos de los católicos irlandeses. En los siglos VII y VIII, 17 y 18. 18, las leyes penales prohibieron a los católicos irlandeses comprar o arrendar tierras, votar, ocupar cargos políticos, vivir en o a menos de 8 kilómetros de un pueblo corporativo, obtener educación, ingresar a una profesión y de hacer muchas otras cosas necesarias para que una persona tenga éxito y prospere en la sociedad. Las leyes habían sido reformadas en gran medida en 1793 y el Acta de Ayuda Católica de 1829 permitió a los católicos irlandeses volver a sentarse en el Parlamento. Propietarios e inquilinos. Durante el siglo XVIII se introdujo el sistema de intermediarios para gestionar la propiedad de la tierra. La recaudación de alquiler quedó en manos de los agentes de los propietarios o intermediarios. Esto le aseguró al propietario un ingreso regular y los liberó de la responsabilidad directa, mientras dejaba a los inquilinos abiertos a la explotación por parte de los intermediarios. Detente un momentito, Julián. Ya lo veremos luego cuando leamos el texto de Marx, cómo se produce esta evolución, ¿no? Y lo veremos además, él lo plantea en pocos años, del 50 al 60, ¿no? Y veremos cómo durante este periodo de la hambruna, en el que muere una parte tremenda de la población y otra parte tiene que emigrar, es decir, el país se despobla, los ingresos de los terratenientes aumentan. Los ingresos de los intermediarios aumentan, mientras se extiende la pobreza generalizada, el hambre y la muerte, ¿no? Es impresionante el ponerle números a esta tragedia, ¿no? Resulta todavía hoy estremecedor, ¿no? Continúa, por favor. Los católicos, la mayoría de los cuales vivían en condiciones de pobreza e inseguridad, a pesar de la emancipación católica en 1829, constituían el 80% de la población. En la parte superior de la pirámide social estaba la clase de ascendencia, las familias anglo-irlandesas e inglesas que poseían la mayor parte de la tierra y tenían un poder más o menos ilimitado sobre sus inquilinos. Algunas de sus propiedades eran vastas. Por ejemplo, el conde de Lucan poseía más de 240 kilómetros. Muchos de estos propietarios vivían en Inglaterra y eran conocidos como propietarios ausentes. Los ingresos por alquileres, recogidos de inquilinos empobrecidos a los que se les pagaba salarios mínimos para aumentar los cultivos y el ganado para la exportación, fueron en su mayoría enviados a Inglaterra. Fijaos qué interesante, cuando uno lee estas cosas, Marx parece un pequeño socialdemócrata, ¿no? Al lado, cuando uno lee El Capital, ¿no? que parecía tan exaltado, y, ¿no? Lo comparas con la historia y claro, y poco decía, ¿no? En comparación con la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues no solamente la comida era exportada, también había un drenaje permanente de capitales
de estas tierras coloniales, de estas grandes tierras arrendadas hacia Inglaterra. Era una especie de venas abiertas, hubiera dicho Galeano, ¿no? Unas venas abiertas, ¿no?, que van succionando la riqueza y los capitales de Irlanda. Continúa, por favor. En 1843, el gobierno británico consideró que la cuestión de la tierra en Inglaterra era la causa principal del descontento en el país. Establecieron una comisión real presidida por el conde de Devon para investigar las leyes relativas a la ocupación de la tierra. Daniel O'Connell describió esta comisión como perfectamente unilateral, compuesta de propietarios sin representación de inquilinos. En febrero de 1845, Devon informó: sería imposible describir adecuadamente las privaciones que ellos, el trabajador irlandés y su familia, sufren de forma habitual y silenciosa. En muchos distritos su único alimento es la patata, su única agua para beber, sus cabañas rara vez son una protección contra el clima. Una cama o una manta es un lujo raro y casi todo su cerdo y su montón de estiércol constituyen su única propiedad. Y esto lo dice la comisión, una comisión de señoritos, ¿vale? Aquí no son anarquistas radicalizados, ¿sabes? Los que están hablando de esto, ¿sí? Continúa, Julián. Los comisionados concluyeron que no podían abstenerse de expresar nuestro fuerte sentido de la paciente resistencia que las clases trabajadoras han exhibido bajo sufrimientos mayores, en nuestra opinión, que las personas de cualquier otro país de Europa tienen que sostener. La comisión declaró que las malas relaciones entre el propietario y el inquilino eran principalmente responsables. No había lealtad hereditaria, vínculo federal o tradición mitigante de paternalismo como existía en Inglaterra. Irlanda era un país conquistado. El conde de Clare observó de los propietarios que la confiscación es su título común. Según el historiador Cecil Woodman Smith, los terratenientes consideraban la tierra simplemente como la fuente de ingresos de la cual se debía extraer la mayor cantidad posible. Con los irlandeses, cavilando sobre su descontento con hosca indignación, en palabras del conde de Clare, los caseros consideraban en gran medida el campo como un lugar hostil para vivir, y la propiedad ausente era común. Algunos propietarios visitaron sus propiedades solo una o dos veces en la vida, si es que alguna vez lo hicieron. Los alquileres de Irlanda generalmente se gastaron en otro lado. Se remitió un estimado de 6 millones de libras fuera de Irlanda en 1842. Solo en 1842. Gracias, Julián. Juan, por favor, continúa tú otra vez. La capacidad de los intermediarios. Bueno, creo que solo con lo que hemos leído ya tenemos un panorama, ¿no?, de cómo era el régimen extractivo, colonial, depredador que tenía Inglaterra sobre Irlanda. Luego, para cuando os lleguen las cantinelas del mal carácter de los irlandeses, ¿no?, que os acordéis, ¿no?, de esto. Venga, continúa, Juan. La capacidad de los intermediarios se midió por el ingreso que podían obtener de los inquilinos. Se describieron ante la comisión como tiburones terrestres, chupasangres y la especie de tirano más opresiva que alguna vez prestó asistencia para la destrucción de un país. Los intermediarios arrendaban grandes extensiones de tierra de los propietarios en arrendamientos a largo plazo con rentas fijas que luego subarrendaban como mejor les pareciera. Dividían una explotación en parcelas cada vez más pequeñas para aumentar la cantidad de renta que podían obtener. Los inquilinos podían
podrían ser desalojados por razones tales como la falta de pago de la renta, que eran altas, o la decisión de un propietario de criar ovejas en lugar de cosechas de grano. Un granjero pagaba su alquiler trabajando para el propietario. Como cualquier mejora hecha en una tenencia por un inquilino, se convertía en propiedad del propietario cuando el contrato vencía o era cancelado. El incentivo para realizar mejoras fue limitado. La mayoría de los inquilinos de tenencia en la tierra, como inquilinos a voluntad, podrían ser entregados cada vez que el propietario elija. La única excepción a este arreglo fue en el Ulster, donde, bajo una práctica conocida como derecho del inquilino, un inquilino era compensado por cualquier mejora que hiciera en su explotación. Según Goldman Smith, la comisión declaró que la prosperidad superior y la tranquilidad del Ulster, en comparación con el resto de Irlanda, se debía al derecho del inquilino. Los terratenientes en Irlanda a menudo usaban sus poderes sin remordimiento y los inquilinos vivían con temor de ello. Goldman Smith escribe que, en estas circunstancias, la industria y la empresa se extinguieron y se creó un campesinado que era uno de los más indigentes de Europa. Sin ningún tipo de seguridad jurídica y con la población local indígena, podríamos decir desde el punto de vista británico, ¿no?, al arbitrio de los grandes propietarios coloniales y de sus sicarios, ¿no? Claro, pues qué mejoras ibas a hacer y qué progreso podías esperar, ¿no? Ninguno en absoluto. Pregunta, Jorge. Sí, ¿Pero no sí. consideraba Inglaterra que Irlanda mereciera formar parte de su imperio? ¿Los consideraba, no sé, de segunda categoría? No eran negros, eran blancos. Una colonia, es una colonia. Ya, bueno, pero alguna explicación, algún motivo habrá porque ellos ya eran colonialistas en Australia, en fin, en la India, pero ¿por qué Irlanda? Es que no lo entiendo. Cuando miráis Irlanda, mirad España, ¿vale? Cuando miráis Irlanda, mirad España. Y mirad las relaciones coloniales y de explotación que se han construido en España durante las últimas centurias, ¿no? Cómo unas regiones de España, donde está el poder político, ha oprimido y sangrado a otras regiones. Y con el tiempo, ya lo veíamos ayer en el seminario de ayer, no se puede oprimir a otro sin degradarlo moralmente, ¿vale? Igual que no se puede explotar un esclavo sin decir que es inferior, ignorante, amoral, no tiene religión o pertenece a una especie inferior a la humana, ¿no? No se puede explotar a un pueblo colonial sin decir que son animales y que no saben gobernarse y que no tienen conciencia ni conocimientos ni los tendrán. Exactamente el mismo discurso que vosotros podéis escuchar en España, ahora un poquito más disimulado, ¿no?, del centro con respecto a la periferia. Cuando vosotros oíais hablar hace 30 años o 40 años a la pequeña burguesía del norte con respecto a su criada extremeña o gallega o andaluza, ¿no? O cuando emigraban los jornaleros a Cataluña, a Madrid, a Valencia, ¿no? Es decir, y todo el mundo y eran recibidos con altivez por parte de la población local, estamos ante fenómenos muy similares, ¿vale? No se puede sangrar ni una región ni un país sin fabricar un profundo sentimiento de desprecio hacia esa población o hacia ese país. Entonces tú dices, ¿le consideraba parte del imperio? Por supuesto, por eso mandaba ahí sus ejércitos y su policía. Pero parte del imperio como quien tiene una vaca, tiene una granja o tiene una mina. No como población, no como ciudadanos, sino como alguien que
como decía la obra de teatro de Alfonso Paso, las que tienen que servir, ¿no? Poblaciones destinadas a servir, porque no valen para otra cosa, según el criterio de la burguesía en la zona dominante, ¿vale? No valen para otra cosa. Y esto es algo que se repite en todos los países, no solamente en las relaciones coloniales entre países, sino en las relaciones coloniales dentro de los países. Es lo que veis en Brasil con respecto a las grandes ciudades, con respecto al interior, es lo que veis en Argentina, es lo que veis en Chile, es lo que veis en Perú, por ejemplo, Perú, ¿no? La pequeña burguesía blanca o blanquecina, con qué desprecio mira a la mayoría indígena, ¿no? ¿Sí? Lo mismo lo veis en Ecuador, lo veis en México, ¿no? Es decir, todo el colonialismo, sea internacional o nacional, sigue el mismo patrón ideológico: degradar moralmente a quien va a ser explotado y transformarlo en una mera granja de extracción. Jorge. Pero todavía hoy en Europa, ¿eh? Sí, no, por eso digo, Europa, me da igual, en Francia, por ejemplo, o cómo se comportaba Francia con sus regiones, ¿no? ¿No? O Italia, ¿no? O Alemania. ¿Sí? Y en España hubo una discusión muy seria respecto de si los nuevos hombres que descubrieron en esos continentes tenían alma o no tenían alma. Sí, con respecto al tema indígena, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, con respecto al tema. Pero quería señalar, Julián, que no solamente, porque en este caso es un tema muy claro, ¿no? Es un colonialismo extranjero, ¿no? Pero también hay colonialismo dentro de nuestro propio, dentro del propio país, ¿no? Y hay una política extractiva dentro de nuestros propios países, ¿no? De unas regiones que son sangradas en beneficio de otras, ¿no? Y a veces la política corrige ciertos desequilibrios de este tipo, ¿no? Como se puede estar intentando en algunos momentos. Pero antes o después la política extractiva vuelve otra vez a sus andadas, ¿no? Y siempre lo tiene que hacer bajo el mismo paraguas ideológico. Es que son muy brutos. Es que necesitan un amo. ¿Sí? Alguien que les lleve por el buen camino. Es que no hacen más que dormir la siesta. Es que solo piensan en vacaciones. ¿Vale? Sí, es el mismo discurso, ¿vale? Una y otra vez, y me da igual que hablemos de los japoneses, que hablemos de los alemanes, de los ingleses, de los españoles, de los americanos, de los ingleses. El ejemplo inglés con Irlanda es tan obsceno que nos sirve para formalizar bien el problema, ¿vale? Y para entender que esto no va de religión, esto no va de raza, no va de cultura. Este es un problema de un régimen de explotación diseñado, montado y sostenido para extraer del otro y sin ninguna contemplación la mayor cantidad de plusvalía. Ya está. ¿Vale? Continuemos. Inquilinos, subdivisiones y ruinas. En 1845, el 24% de todas las granjas arrendatarias irlandesas tenían entre 0,4 y 2 hectáreas, mientras que el 40% eran de 2 a 6 hectáreas. Las explotaciones eran tan pequeñas que no habría otro cultivo que las patatas para alimentar a una familia. Poco antes de la hambruna, el gobierno británico informó que la pobreza era tan generalizada que 1/3 de todas las pequeñas propiedades irlandesas no podían mantener a sus familias después de pagar la renta.
excepto por las ganancias de la mano de obra migrante estacional en Inglaterra y Escocia. Es decir, había una mano de obra migrante que os sonará, porque en España fue exactamente igual, ¿no? Que emigraba de forma estacional y con esas remesas que se mandaban otra vez al sitio, bueno, pues la gente más o menos iba sobreviviendo, ¿no? Continúa, Juan. Después de la hambruna se implementaron reformas que hicieron ilegal dividir aún más las tenencias de tierra. El censo de 1841 mostró una población de poco más de 8 millones. 2/3 de ellos dependían de la agricultura para su supervivencia, pero rara vez recibían un salario de trabajo. Tuvieron que trabajar para sus propietarios a cambio de la parcela de tierra que necesitaban para cultivar alimentos suficientes para sus propias familias. Es decir, ellos se ganaban el derecho a poder cultivar su propia comida trabajando en un régimen casi feudal, ¿no? O feudal por completo, para el tenedor de la tierra, ¿vale? Continúa. Este fue el sistema que forzó a Irlanda y su campesinado a la monocultura, ya que solo la patata podría cultivarse en cantidad suficiente. Los derechos a una parcela de tierra en Irlanda podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte a principios del siglo XIX. Dependencia de la patata. La patata se introdujo en Irlanda como una cosecha de jardín de la pequeña nobleza. A finales del siglo XVII se había generalizado como un alimento suplementario en lugar de uno principal, porque la dieta principal todavía giraba en torno a la mantequilla, la leche y los productos de cereales. Sin embargo, en las primeras 2 décadas del siglo XVIII se convirtió en un alimento base de los pobres, especialmente en invierno. Además, una parte desproporcionada de las patatas cultivadas en Irlanda era de una sola variedad, la Irish Lumper. La expansión de la economía entre 1760 y 1815 supuso que la patata avanzara en la dieta de las personas y se convirtiera en un alimento básico durante todo el año para los agricultores. La gran dependencia de este cultivo único y la falta de variabilidad genética entre las patatas Entre las plantas de patata en Irlanda, un monocultivo, fueron 2 de los motivos por los que la aparición del hongo tuvo efectos devastadores en Irlanda y efectos menos graves en otros lugares de Europa. Ya empezamos a tener algunas claves, ¿no? del problema, ¿no? Por un lado, una pobreza extrema, ¿no? Y una población que vive masivamente en el umbral de la subsistencia, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos un país que se ha convertido en un monocultivo. Y además en un monocultivo de una variedad concreta de patata. Con lo cual, cualquier problema que tenga esa variedad concreta de patata va a afectar a la dieta de la totalidad de la población. ¿Vale? Pues bien, claro, ya tenemos todos los, no todos, pero bueno, ya tenemos una buena parte, digamos, de los elementos detonantes del problema. Vamos a ver ahora qué pasó para transformar, digamos, una situación peligrosa en una catástrofe. Continúa, Juan. Las patatas eran esenciales para el desarrollo del sistema agrícola, que respaldaba una mano de obra extremadamente barata, pero a costa de un nivel de vida más bajo. Para el trabajador fue esencialmente un salario de patata el que dio forma a la economía agraria en expansión. La expansión de la labranza condujo a una inevitable expansión de la superficie cultivada con patata y una expansión de los campesinos. En 1841 había más de medio millón de campesinos, con 1,75 millones de dependientes. El principal beneficiario de este sistema fue el consumidor inglés.
Las tierras de pastoreo celtas de Irlanda se habían utilizado para pastorear vacas durante siglos. Los británicos colonizaron los ingleses Los irlandeses. a los irlandeses, transformando gran parte de su campo en una tierra de pastoreo extendida para criar ganado para un mercado consumidor hambriento en casa. El gusto británico por la carne de res tuvo un impacto devastador en las personas empobrecidas y marginadas de Irlanda. Empujó las mejores tierras de pastoreo y forzó a cultivar parcelas más pequeñas de tierra marginal. Los irlandeses recurrieron a la patata, una cosecha que podría cultivarse abundantemente en suelos menos favorables. Eventualmente, las vacas se apoderaron de gran parte de Irlanda, dejando a la población nativa prácticamente dependiente de la patata para sobrevivir. Entonces tenemos una población que cultiva trigo y carne para la metrópoli y que a cambio solamente tienen patata para sobrevivir. Monse, continúa tú. El micro. La patata también se usó. ¿Antes de la patata o la patata? Ahí, La patata. La patata también se usó extensivamente como una cosecha de forraje para el ganado inmediatamente antes de la hambruna. Aproximadamente el 33% de la producción, que ascendía a 4,5 millones de toneladas, se usó normalmente de esta manera. Fijaos ahora cuando ahora se está hablando de los biocombustibles, ¿no? Y se habla de transformar en combustible gran parte de la producción agrícola. Qué paradoja, ¿no? Sí, en Irlanda se utilizaba parte de la patata que era necesaria para comer, para sobrevivir, para darle de comer al ganado que se iban a comer los ingleses, ¿no? Y en el tercer mundo se cultivan cantidades millonarias de hectáreas de soja para producir combustible para coches que van a conducir los pijos. Eso sí, ecológico, ¿no? Que le llaman, ¿no? Vemos cómo una y otra vez se van reproduciendo los mismos esquemas de pensamiento, ¿no? Y es como que no hay historia pasada. Siempre es un presente novedoso en el que vivimos. Quizás es parte de ese mundo que nos advertía Orwell en 1984, ¿no? Ese mundo en el que se reescribe la historia una y otra vez todos los días, no vaya que la gente tenga memoria, ¿no? Pues bien, aquí vemos un caso paradigmático. La patata, elemento fundamental para mantener la vida de la gente, es utilizada para alimentar reses que se va a comer otro en otro país, ¿no? Continuamos. Pero perdona, Jorge, no aprendemos porque con todo lo de la sequía que ahora se está hablando, nos están poniendo la cabeza con tantos informes, etcétera, etcétera, parece ser que España cultiva producto de hoja, yo no sé, no entiendo mucho, pero bueno, de regadío, digamos, el aguacate incluido, somos los que mayores mandamos a Europa. No, entonces, es que es paralelo, es una cosa que es paralela a lo que estamos hablando. En este caso, con el agua, y en Irlanda, bueno, pues como bien estamos leyendo esto. Pero no aprendemos ni 200, ni 300, ni siempre... Como decía Galeano, en las venas abiertas de América Latina, cuando se produjo la División Internacional del Trabajo y el reparto del mundo, unos países se especializaron en unas cosas y otros en otras. Principalmente, unos se especializaron en ganar y otros en perder, ¿no? Sí. Nosotros desde que Felipe abolió el marxismo, nos especializamos en el sol y playa y el aguacate. Perdona, no es Felipe el Hermoso, te estás refiriendo a otro Felipe. No. Ya, Felipe el Hermoso no, el otro Felipe. Vale, el otro. El de la chaqueta de pana, ya. El de la chaqueta de pana, sí. Federico, no era Federico.
No, Felipe. Federico, era el alien. Filipo, No, Fe- Isidoro. Federico- Isidoro. Isidoro. Sí, sí, sí. Muy bien, plaga en Irlanda. Adelante, Monse. Antes de la llegada a Irlanda de la enfermedad Phytophthora infestans, comúnmente conocida como tizón, solo había dos enfermedades principales de las plantas de patata. Uno se llamaba podredumbre seca o mancha y el otro era un virus conocido popularmente como rizo. La Phytophthora infestans es un oomiceto, una variedad de algas parásitas no fotosintéticas y no un hongo. En 1851, los comisionados del Censo de Irlanda registraron 24 fallas en la cosecha de patatas desde 1728 de diversa gravedad. En 1739, 40, 770, en 1800, 1807 se registraron fallas generales en las cosechas debido a enfermedades o heladas. En 1821 y 22 la cosecha de patatas fracasó en Munster y Conan. En 1830 y 31 los condados de Mayo, Donegal y Galway también sufrieron. En 1832, 33, 34 y 36 la pudrición seca y el rizo causaron graves pérdidas. En 1835 la patata fracasó en el Ulster, que era el que se había quedado en medio. Las fallas generalizadas en toda Irlanda ocurrieron en 1836, 37, 39, 41 y 44. Según Budham Smith, la falta de fiabilidad de la patata era un hecho aceptado en Irlanda. Era como que el monocultivo iba acumulando problemas cada vez mayores y cada vez más cercanos, ¿no? Algo muy cercano también a nosotras, ¿no? Ahora, ¿no? Cuando nos enfrentamos a ciertas plagas y a ciertas pandemias, ¿no? Es decir, al final, claro, cuando llega, todo el mundo dice, uy, esto ya se veía venir. Sí, pero mientras se veía venir, nadie lo miraba. Lo hablábamos también ayer en el seminario, la paradoja de Orwell, ¿no? ¿Cómo es posible que permanezcamos ciegos ante una evidencia permanente que tenemos ante nuestros ojos? ¿No? Es decir, ¿cómo es posible? ¿Vale? Bien, pues está claro que los irlandeses y los ingleses en esa época no tenían los conocimientos biológicos que hay hoy en día, ¿no? Pero ya la cosa venía haciendo serias advertencias desde ya mucho tiempo atrás, ¿vale? Y los ingleses lo único que se les ocurría era rezar, ¿no? A ver si la Virgen nos mandaba alguna... Pues como nosotros, que también estamos sacando ya las vírgenes para el agua. Eso es, para la sequía, ¿no? O sea, vamos a sacar a la Virgen a ver si llueve, ¿vale? Sí, efectivamente, ¿no? Continúa, por favor. ¿Cómo y cuándo llegó a Europa la plaga de Phytophthora infestans era aún incierto. Sin embargo, es casi seguro que no estuvo presente antes de 1842 y probablemente llegó en 1844. El origen del patógeno se remonta al Valle de Toluca en México, donde se extendió primero dentro de América del Norte y luego a Europa. El tifón de 1845-46 fue causado por la cepa ER1 de la plaga tal y cual. Si hubiera habido mayor variabilidad genética en la patata, bueno, pues habría afectado a una parte de la producción y a la otra no. Y punto, hoy hemos acabado con el asunto. Pero como estamos ante un monocultivo de una misma especie, cuando el hongo decide llegar, se lleva por delante la producción completa. Continúa, Monse. En 1844 los periódicos irlandeses publicaron informes sobre una enfermedad que durante 2 años había atacado los cultivos de patata en América. Una fuente probable fue el este de los Estados Unidos, donde en 1843 y 44 la plaga destruyó en gran medida los cultivos de patata.
Barcos de Baltimore, Filadelfia o la ciudad de Nueva York podría haber traído patatas enfermas a los puertos europeos. V.C. Paddock postuló que fue transportada en patatas para alimentar a los pasajeros en buques mercantes que navegaban de América a Irlanda. Una vez introducido, se extendió rápidamente. A mediados de agosto de 1845 había llegado a gran parte del norte y centro de Europa. Bélgica, los Países Bajos, el norte de Francia y el sur de Inglaterra habían sido afectados. El 16 de agosto de 1845, The Gardeners Chronicle and Horticulture Gazette informaron sobre una plaga de carácter inusual en la isla de Wight. Una semana después, el 23 de agosto, informó que se ha desatado una terrible enfermedad entre la cosecha de patata. En Bélgica se dice que los campos están completamente desolados. Apenas hay una muestra de sonido en el mercado de Covent Garden. Como para curar este moquillo, no hay ninguno. Estos informes fueron ampliamente cubiertos en los periódicos irlandeses. El 11 de septiembre, el Freeman's Journal informó sobre la aparición de lo que se llama cólera en las patatas de Irlanda, especialmente en el norte. El 13 de septiembre, The Gardeners anunció: detenemos a la prensa con gran pesar por anunciar que la patata Murray se ha declarado inequívocamente en Irlanda. Sin embargo, el gobierno británico se mantuvo optimista durante las semanas siguientes, ya que recibió informes contradictorios. Solo cuando la cosecha se levantó en octubre se hizo evidente la escala de destrucción. El primer ministro, Sir Robert Peel, le escribió a Sir James Graham a mediados de octubre que consideraba los informes muy alarmantes, pero le recordó que, según Woodham Smith, siempre hay una tendencia a la exageración en las noticias irlandesas. Arreglado. Brotes verdes, ¿no? Sí. La pérdida de cultivos en 1845 se ha estimado en cualquier lugar alto como la mitad de la superficie cultivada. El comité de Mason House en Dublín, al que se dirigieron cientos de cartas de toda Irlanda, afirmó el 19 de noviembre de 1845 haber comprobado, más allá de la sombra de duda, que considerablemente más de un tercio de toda la cosecha de patata ya ha sido destruido. En 1846, 3/4 partes de la cosecha se perdieron por la plaga. En 1845, más de un tercio. En 1846, 3/4 partes de la cosecha. ¿Vale? Continúa, Monse. En diciembre, 1/3 de 1 millón de indigentes trabajaban en obras públicas. Según Cormac O'Grada, el primer ataque de la plaga de la patata causó considerables dificultades en la Irlanda rural, desde el otoño de 1846, cuando se registraron las primeras muertes por inanición. Las patatas de siembra eran escasas en 1847. Poco se había sembrado, por lo tanto, a pesar de los rendimientos promedio, el hambre continuó. Los rendimientos de 1848 serían solo 2/3 de lo normal, dado que más de 3 millones de irlandeses dependían totalmente de la patata como alimento. El hambre y la hambruna eran inevitables. Y uno se pregunta, entonces, ¿y el trigo y las vacas y todo eso que también producía Irlanda? Ah, no, eso no era para los irlandeses, ¿no? Continúa, Nani. Reacción en Irlanda. La Corporación de Dublín envió un memorial a la reina rezándole para convocar el Parlamento. El Parlamento estaba en prórroga. Y para recomendar la requisición de dinero público para obras públicas, especialmente ferrocarriles en Irlanda. El Ayuntamiento de Belfast se reunió e hizo sugerencias similares, pero ninguno de los dos pidió ayuda, según John Michel. Uno de los principales repetidores exigieron que, si Irlanda era realmente una parte integral del reino, se debería usar el tesoro común de ambas islas, no para dar limosna,
sino para proporcionar empleo en obras públicas de utilidad general. Si Yorkshire y Lancashire hubieran sostenido una calamidad similar en Inglaterra, no hay duda de que se tomaron medidas tales, prontas y generosas, declaró Mitchell. Aquí está la cuestión. Si Irlanda era realmente una parte integral del reino, bueno, pues aquí descubrieron que no. Que no era. ¿Vale? Continúa. A principios de noviembre de 1845, una delegación de los ciudadanos de Dublín, incluido el duque de Leinster, Lord Cloncurry, Daniel O'Connor y el alcalde, acudió al Lord Teniente de Irlanda para ofrecer sugerencias como la de apertura. Los puertos al maíz extranjero, deteniendo la destilación del grano, prohibiendo la exportación de alimentos y proporcionando empleo a través de obras públicas. Lord Hastings les instó a no alarmarse, que era prematuro, que los científicos estaban investigando todos estos asuntos y que a los inspectores de policía y magistrados estipendios se les encargaba hacer informes constantes de sus distritos y no hubo presión inmediata en el mercado. No entiendo esto bien, Jorge. Sí, no, está mal redactado. Está mal redactado. ¿Quiere decir la burocracia o quiere decir un poco lo que la gente dice, que los políticos siempre es el mismo? Viene a decir que cuando en 1845, después de la catástrofe, después de que la catástrofe ya ha quedado más que palmariamente demostrada, ¿no? Hay algunos políticos que piden al gobierno pues, que intervenga en la economía y que abra los puertos al maíz extranjero, por ejemplo, que se impida que se destile grano para hacer alcohol, ¿vale? Que el grano se dedique al consumo de personas y no a fabricar alcohol, que se prohíba la exportación de alimentos. Si están faltando alimentos para la gente, no podemos exportarlos, ¿no? Pero el Lord Hastings les dijo que no se alarmaran, hombre, que los científicos ya están trabajando en este asunto. Sí, hemos perdido ya 2 años de cosecha, pero los científicos están trabajando, ¿vale? Y además la policía se encarga de hacer informes para que no haya presiones sobre los mercados. Continúa, Nani, por favor. El 8 de diciembre de 1845, Daniel O'Connell, jefe de asociación por la derogación. La derogación de las leyes, cerealeras. Recordemos que se prohibía en Inglaterra importar cereal de fuera para beneficiar a los terratenientes, ¿no? Continúa. Propuso varios remedios para el desastre pendiente. Una de las primeras cosas que sugirió fue la introducción del derecho del inquilino, tal como se practicaba en el Ulster, otorgando al arrendador una renta justa por su tierra, pero dando al inquilino una compensación por cualquier dinero que hubiera dispuesto en la tierra en mejoras permanentes. O'Connell luego señaló los medios utilizados por la legislatura belga durante la misma temporada, cerrando sus puertos contra la exportación de provisiones, pero abriéndolos a las importaciones. Exactamente lo contrario que hacía Inglaterra. ¿Vale? Sugirió que si Irlanda tenía un parlamento nacional, los puertos se abrirían y los abundantes cultivos se levantarían en Irlanda para la gente de Irlanda. O'Connell sostuvo que solo un parlamento irlandés proporcionaría a la gente comida y empleo, y dijo que la derogación del Acta de Unión era una necesidad y la única esperanza de Irlanda. Vamos, que había que separarse de Inglaterra. ¿Vale? ¿Sí? Y claro, Inglaterra, pues ¿qué hace? Pues aplicar el 155. Sí, el piolín con los guardias civiles. ¿No? Continúa. Mitchell planteó el problema de la enfermedad de la patata en Irlanda, ya en 1844, el T-Nation, y señaló cuán poderoso había sido el hambre de un agente en ciertas revoluciones. El 14 de febrero de 1846
presentó sus puntos de vista sobre la miserable manera en que se estaba jugando con la hambruna y preguntó si el gobierno todavía no tenía ninguna idea de que pronto podría haber millones de seres humanos en Irlanda sin nada que comer. El 28 de febrero, al escribir sobre el proyecto de ley de ecuación que estaba pasando por la Cámara de los Lores, notó que este era el único tipo de legislación que sin duda se encontraría sin obstrucción en la Cámara de los Comunes británica. Su opinión era que, sin embargo, el gobierno puede diferir sobre alimentar al pueblo irlandés. Ellos acuerdan más cordialmente en la política de gravarlos, enjuiciarlos y arruinarlos. Es decir, dice el gobierno podría decidir alimentar al pueblo, ¿no? No, pero es mucho. Llegamos a un acuerdo mucho más rápido si lo que se trata es de arruinarlo, ¿no? Continúa. ¿Cómo sucedió? Como sucedió, el proyecto de ley fue derrotado posteriormente y el gobierno de Pell cayó. En un artículo sobre la regla inglesa, el 7 de marzo, Mitchell escribió que los irlandeses estaban esperando hambre día a día y que lo atribuyeron colectivamente no a la regla del cielo en cuanto a la política codiciosa y cruel de Inglaterra. Esto no era un problema que cayera del cielo, ¿vale? Sino que era el resultado de una política codiciosa por parte de Inglaterra. Continúa. Continuó en el mismo artículo que la gente achacaba la crisis a la rapacidad de Inglaterra, que sus niños hambrientos no pueden sentarse a su escasa comida, pero ven la garra arpía de Inglaterra en su plato. Escribió que la gente veía cómo su comida derretida en la podredumbre de la faz de la tierra, mientras observaban barcos cargados de cargas pesadas, cargados con el maíz amarillo que sus propias manos sembraron y cosecharon, esparciendo todas las velas hacia Inglaterra. Mitchell escribió más tarde que los primeros tratados ampliamente difundidos sobre la hambruna... Escribió más tarde uno de los primeros tratados ampliamente difundidos, exacto, sí, sobre la hambruna. En 1861 estableció la opinión generalizada de que el tratamiento de la hambruna por los británicos fue un asesinato deliberado de los irlandeses. Tremenda frase. Esto no lo dice Marx, esto lo dice... No. Si Marx, ya os digo, parece un pequeño burgués al lado de lo que están diciendo estas personas, ¿no? Dice, el tratamiento de la hambruna por los británicos fue un asesinato deliberado de los irlandeses y contenía la famosa frase. Continúa. El Todopoderoso, de hecho, envió la plaga de la patata, pero los ingleses crearon la hambruna. Mitchell fue acusado de sedición debido a sus escritos, pero este cargo fue retirado y fue condenado por un jurado repleto, según la ley de delitos por traición recién promulgada, y sentenciado a 14 años de transporte a Bermuda. Es decir, lo exiliaron. Fue castigado, exiliado y al presidio, ¿no?, en las Bermudas, porque ¿cómo se te ocurre decir que los ingleses crearon la hambruna, ¿no? Casi un Puigdemont, ¿no? El Mitchell. Continúa Julián. Adelante, Julián. Según Charles, eso. Sí. Según Charles Gavin, insistió en que el único remedio era el que había adoptado el resto de Europa, que incluso los parlamentos de la empalizada habían adoptado en periodos de angustia, que era retener en el país la comida criada por su gente hasta que las personas fueron alimentadas. Parece una tontería, ¿no? Es decir, pero la medida primera en tiempos de angustia es retener en el país la comida que ha producido la gente hasta que la gente esté alimentada, ¿no? Sí, y luego ya se exporta, ¿no? Continúa. Irlanda en este momento era, de acuerdo con la Ley de la Unión de 1801, una parte integral de la patria imperial británica, el imperio más rico del mundo,
y era la parte más fértil de ese imperio. Además, Irlanda fue protegida tanto por el habeas corpus y juicio por jurado. A pesar de esto, los representantes electos de Irlanda parecían impotentes para actuar en nombre del país como miembros del Parlamento británico. Comentando sobre esto en el momento, Mitchell escribió que una isla que se dice que es una parte integral del imperio más rico del mundo debería en 5 años perder 2,5 billones de su gente, más de un cuarto, por el hambre y la fiebre como consecuencia del hambre y el vuelo más allá del mar para escapar del hambre. El periodo de la plaga de la patata en Irlanda desde 1845 hasta 1851 estuvo lleno de confrontación política. Un grupo más joven de Irlanda se separó del movimiento de derogación en julio de 1846 e intentó una rebelión armada en 1848. Claro, era evidente, ¿no? No tuvo éxito. Era evidente, pero entonces estos eran los terroristas, los radicales, los subversivos, ¿no? Continúa. En 1847, William Smith O'Brien, líder del partido Young Ireland, se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Confederación Irlandesa para hacer campaña por la derogación del Acta de Unión y pidió que se detuviera la exportación de granos y que los puertos cerrasen. Al año siguiente, organizó la resistencia de los granjeros sin tierra en el condado de Tipperary contra los terratenientes y sus agentes. Respuesta del gobierno. El historiador S.F. Lindon caracterizó la respuesta inicial del gobierno británico a la primera fase menos grave de la hambruna como pronta y relativamente exitosa. Enfrentado a un fracaso generalizado de las cosechas en noviembre de 1845, el primer ministro Sir Robert Peel compró en secreto $1,000 en maíz y harina de maíz a Estados Unidos, con Baring-Brother actuando inicialmente como sus agentes. El gobierno esperaba que no sofocarían la empresa privada y que sus acciones no actuarían como un desincentivo a los esfuerzos de ayuda locales. Debido a las malas condiciones climáticas, el primer envío no llegó a Irlanda hasta principios de febrero de 1846. Los envíos iniciales fueron de granos secos sin moler, pero las pocas fábricas irlandesas en operación no estaban equipadas para moler maíz y un proceso de molienda largo y complicado tuvo que ser adoptado antes de que la comida pudiera distribuirse. Además, antes de que la harina de maíz se pudiera consumir, tenía que ser muy cocinada de nuevo, o comerla podía ocasionar graves problemas intestinales. Debido a su color amarillo y su impopularidad inicial, se lo conoció como azufre de Peel. Este es uno de los graves problemas que la ignorancia de los seres humanos con respecto a algunos alimentos traían, ¿no? Por un lado, digamos, el buenismo de algunos ministros hace traer, digamos, barcos de maíz, ¿no? Pero resulta que en Irlanda no hay como moler el maíz, ¿vale? Pero aparte de eso, que al final dices, bueno, pues lo arreglamos, ¿no? Lo arreglamos. Hay un problema, el maíz en América no se consume solo. El maíz en América se consume como parte de una dieta. Y como parte de una dieta que tiene su equilibrio ya ancestral, ciertas propiedades muy nocivas que tiene el maíz cuando se consume en estado puro y bruto, son filtradas por los otros componentes de la dieta alimenticia.
Pero cuando el maíz, tal como llega de América, es consumido de forma directa, provoca unas graves enfermedades intestinales que acaban incluso con la vida, y que se llevaron por delante la vida de muchísima población en Europa, precisamente en la segunda mitad del siglo XIX, hasta que se descubrió cuál era el problema, ¿no? ¿Cuál era el problema? El maíz que hoy consumimos nosotros está modificado precisamente para que no genere estos problemas y se pueda consumir de forma directa y sin esos complementos alimenticios, ¿no? Continúa, por favor. En octubre de 1845, Pell procedió a derogar las leyes de los cereales, aranceles sobre el grano que mantenían el precio del pan artificialmente elevado. Pero el problema dividió a su partido y no contó con el apoyo suficiente de sus propios colegas para impulsar la medida. Renunció al cargo de primer ministro en diciembre, pero la oposición no pudo formar un gobierno y fue reelegido. En marzo, Pell estableció un programa de obras públicas en Irlanda, pero la situación de hambruna empeoró durante 1846 y la derogación de las leyes de los cereales en ese año hizo poco para ayudar a los hambrientos irlandeses. La medida dividió al Partido Conservador, lo que llevó a la caída del ministerio de Pell. El 25 de junio, la segunda lectura del proyecto de ley de coacción irlandesa del gobierno fue derrotada por 73 votos en la Cámara de los Comunes por una combinación de Whigs radicales, la Asociación por la Derogación y conservacionistas proteccionistas. Pell se vio obligado a renunciar como primer ministro el 29 de junio y el líder Whig, Lord John Russell, asumió el cargo. Las medidas emprendidas por el sucesor de Pell, Russell, resultaron comparativamente inadecuadas a medida que se profundizaba la crisis. La nueva administración Whig, influenciada por la doctrina del laissez-faire, creía que el mercado proporcionaría la comida necesaria y se negaron a intervenir contra las exportaciones de alimentos a Inglaterra. Luego suspendieron las labores de alimentos y socorro del gobierno anterior, dejando cientos de miles de personas sin trabajo, dinero o comida. ¿Os dais cuenta qué tremendo, ¿no? Que es y además hoy seguimos una y otra vez oyendo a los fantoches de turno repetir una y otra vez las mismas estupideces, claro, con el hambre y el sufrimiento ajeno. Porque cuando son ellos los que pierden dinero, bien que piden ayuda pública, ¿vale? Sí, la única ayuda pública que negamos es la ayuda para los demás. La doctrina del laissez-faire, el libre mercado, la mano invisible, el mercado, ese señor tan bueno que se llama mercado, que proporcionará la comida necesaria. Pues bien, el gobierno al final se negó a intervenir en contra de las exportaciones de alimentos a Inglaterra y encima además se suspenden las labores de asistencia y socorro a los más necesitados. Si faltaba algo para rematar la tragedia, vino de la mano de la política de estos descerebrados, los mismos que hoy tenemos, ¿no? Pero eso es lo que quiere Vox, pero eso es lo que quiere la Estos son los herederos, sí, estos descerebrados, ignorantes y además malas personas son los herederos de aquellos descerebrados y malas personas de entonces, ¿no? Me venía a la mente lo de la sanidad en Madrid, que la señora Ayuso, que contenta está de que no ha conseguido la clase médica nada, en fin, y cómo, Sí. cómo esto lo potencian, y es lo mismo que ocurre aquí. Sí. Y lo mismo con los abuelos en las residencias y todo. Es todo el mismo pack, ¿no? Es todo la mano invisible del mercado, ¿no? Es lo importante. Y la libertad y cervecitas. Vamos allá. Continúa, Julián. El ministerio de Russell introdujo un nuevo programa de obras públicas que a fines de diciembre de 1846 empleó 500.000 de irlandeses y resultó imposible de administrar. Charles
Trevelyan, que estaba a cargo de la administración de ayuda del gobierno, limitó el programa de ayuda alimentaria del gobierno debido a su firme creencia en el laissez-faire. Pensaba que el juicio de Dios envió la calamidad para enseñarle una lección a los irlandeses. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. El juicio de Dios. Esto es una calamidad para enseñar una lección a los irlandeses. Como dirían nuestros patriotas, para demostrar que hay que quejarse menos y trabajar más. Y rezar más, por supuesto, también, ¿no? La tragedia, Jorge, es que se lo creen la gente. Sí. Es tremendo, tremendo. Encima hay víctimas que se lo creen. Sí. Continúa. Las obras públicas fueron estrictamente ordenadas para ser improductivas, es decir, no crearían ningún fondo para pagar sus propios gastos. Según Mitchell, muchos cientos de miles de hombres débiles y hambrientos se mantuvieron cavando agujeros y rompiendo caminos, lo que no estaba exigiendo. En enero de 1847, el gobierno abandonó esta política al darse cuenta de que había fracasado y recurrió a una mezcla de ayuda directa, interior y exterior. El primero se administraba en casas de trabajo a través de las leyes de pobres irlandesas, el último a través de comedores sociales. Los costos de la ley de pobres recayeron principalmente en los propietarios locales, algunos de los cuales a su vez intentaron reducir su responsabilidad desalojando a sus inquilinos, una práctica que fue facilitada por las leyes de expulsión económica. En junio de 1847 se promulgó la ley de enmienda a la ley de pobres, que incorporaba el principio popular en Gran Bretaña de que la propiedad irlandesa debe apoyar la pobreza irlandesa. Los propietarios de tierras en Irlanda fueron retenidos en Gran Bretaña por haber creado las condiciones que condujeron a la hambruna. Sin embargo, se afirmó que el Parlamento británico, desde el Acta de Unión de 1800, era en parte culpable. Este punto fue planteado en The Illustrated London News el 13 de febrero de 1847. No había ninguna ley que no aprobaría a petición suya y ningún abuso que no defendería para ello. El 24 de marzo, el Times informó que Gran Bretaña había permitido en Irlanda una masa de pobreza, descontento y degradación sin paralelo en el mundo. Le permitió a los propietarios chupar la sangre misma en su miserable raza. El Times, ¿eh? ¿Vale? El Times, hablando en estos términos. Continúa, Julián. La cláusula Gregory de la ley de pobres, nombrada en honor a William H. Gregory, prohibió que cualquier persona que tuviera al menos un cuarto de acre recibiera ayuda. En la práctica, esto significaba que si un agricultor, después de haber vendido todos sus productos para pagar el alquiler y los impuestos, se recupera, como muchos miles de ellos, a solicitar ayuda pública externa, no lo obtendría hasta que hubiera entregado por primera vez toda su tierra al propietario. Aquí tenemos un ejemplo que luego Marx nos va a contar de cómo se produce la acaparación y concentración de la propiedad de la tierra en Inglaterra, en Irlanda en este periodo, ¿no? Todos los pequeños propietarios que tenían que seguir pagando el arrendamiento y no podían pagarlo, no podían recibir ayuda hasta que no se hubieran desprendido de todas sus propiedades. ¿Vale? Entonces al final se produce un trasvase y una concentración no solo de la riqueza y de las rentas, sino de las propiedades, que ya veremos la semana que viene cuando entremos a fondo en lo que nos queda de capítulo. Termina la página, Julián. De esta ley, Mitchell escribió que es el vagabundo sin discapacidad quien debe ser alimentado. Si intenta cultivar una sola cancha, muere. Este simple método de expulsión fue llamado
pasar a los mendigos a través del asilo. Un hombre entró, salió un pobre. Estos factores se combinaron para expulsar a miles de personas de la tierra. 90.000 en 1849 y 104.000 en 1850. La peste había sido unos años antes, ¿vale? Pero las consecuencias de esa política depredadora siguieron acarreando males a lo largo de decenios, ¿no? Entre otros, una tremenda concentración de la propiedad y de las rentas cada vez en menores manos. Miriam, ¿te apetece seguir leyendo? Un comerciante de Belfast, James Torbit y Charles Darwin intercambiaron más de 90 piezas de correspondencia. Una de las postales enviadas por Darwin a Torbit en 1880 fue subastada por más de 3.500 libras en 2016. Torbit pensaba producir papas a partir de selección natural. la pequeña burguesía vaya haciendo sus elucubraciones, ¿no? Continúa. Exportación de comida durante la hambruna. Los registros muestran que las tierras irlandesas exportaban alimentos incluso durante los peores años de la hambruna. Cuando Irlanda experimentó una hambruna en 1782-1783, se cerraron los puertos para mantener la comida irlandesa en Irlanda para alimentar a los irlandeses. Los precios locales de los alimentos cayeron rápidamente. Los comerciantes presionaron contra la prohibición de exportar, pero el gobierno en la década de 1780 anuló sus protestas. Ninguna prohibición de exportación ocurrió en la década de 1840. En la imagen, los alborotadores de Dungarvan intentan entrar en una panadería. Los pobres no podían permitirse comprar la comida que había disponible. Durante el periodo de la hambruna, Irlanda exportaba enormes cantidades de alimentos. En la revista History Ireland, 1997, número 5, Christine Keneally, becaria del Great Hunter, profesora y profesora de la Universidad de Dreux, relata sus hallazgos. Casi 4.000 embarcaciones llevaron alimentos desde Irlanda a los puertos de Bristol, Glasgow, Liverpool y Londres durante 1847, cuando 400.000 hombres, mujeres y niños irlandeses murieron de inanición y enfermedades relacionadas. También escribe que las exportaciones irlandesas de terneros, ganado, excepto cerdos, tocino y jamón, en realidad aumentaron durante la hambruna. Esta comida fue enviada desde las partes más afectadas por el hambre en Irlanda: Ballina, Ballyhannon, Bantry, Dingley, Killala, Kilrush, Limerick, Sligo, etc. Una gran variedad de productos salieron de Irlanda durante 1847, incluyendo guisantes, frijoles, pieles de animales, trapos, zapatos, jabón, pegamento y semillas. Las cifras de exportación más impactantes se refieren... No leo. A la mantequilla. Es que tengo esto. Vale, la mantequilla. La mantequilla se envió en firkins, cada uno con 40 litros. En los primeros 9 meses de 1847, 56.557 firkins, que son 509.010 galones imperiales o 2.314.000 litros. 2 millones de litros de mantequilla mientras la gente estaba muriendo de hambre, de inanición. Se exportaron de Irlanda a Bristol y 34.852 firkins, ¿vale? Que son 1.426.000 litros, se enviaron a Liverpool, que se correlacionaba con 3.739.000 litros de mantequilla exportada a Inglaterra desde Irlanda durante los 9 meses del peor año de la hambruna. El problema en Irlanda no era la falta de comida, que era abundante, sino el precio, que estaba fuera del alcance de los pobres. El historiador Cecil Woman Smith escribió en The Great Hunger, Ireland, que ningún tema ha provocado tanta ira y amargas relaciones entre Inglaterra e Irlanda como el hecho indiscutible de que enormes cantidades de alimentos se exportaban de Irlanda a Inglaterra a lo largo del periodo, cuando la gente de Irlanda se estaba muriendo de hambre.
literal, ¿no? Literal. Luego antes de que te engancharas, Miriam, comentábamos que luego la gente se pregunta por qué los irlandeses tienen esa fama de mal carácter, ¿no? Ya, Pero claro, cuando conoces un poco la historia, ¿no? ya. de la colonización británica en Irlanda, claro, pues entiendes perfectamente Sí, sí. por qué la gente piensa lo que piensa y siente El lo que sentimiento independentista, Claro, nacionalista y todo. claro, claro. John Ranelagh escribe que Irlanda siguió siendo un exportador neto de alimentos durante la mayor parte de la hambruna de 5 años. Sin embargo, tanto Wonham Smith como Cormac O'Grada escriben que además de las importaciones de maíz, se importó 4 veces más trigo en Irlanda en el momento álgido de la hambruna del que se exportó. Referencias en la... No, está bien, está bien. Ya aquí acaba el artículo. Bueno, habíamos leído este artículo para tener un marco general sobre el que entender mejor el texto que nos va a presentar. Una pregunta, lo de hambruna con H mayúscula es porque lo tienen como un periodo así. Sí, se Vale. llama, pasó a la historia como la gran famine, ¿no? La gran hambre, ¿no? Vale, lo han traducido con el H mayúscula de hambruna, Sí, como el Ajomolodor o sí, todo esto. Vale. sí, porque es como decir nosotros la conquista de América, Sí, ¿no? sí, Pues sí, con el mayúscula, hambre, claro. ¿no? Tiene que ser un periodo histórico. Es un momento histórico que podríamos decir fundacional, ¿no? Es el momento, yo creo que en el que Irlanda termina de tomar conciencia de que no tiene más remedio que separarse de Inglaterra, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Para poder vivir. Claro. Bien. ¿Cómo está ahora Irlanda e Inglaterra? ¿Siguen siendo el Reino Unido? Creo que no. De hecho, Irlanda está en Europa, ¿no? De hecho, Irlanda está en Europa y Ha Inglaterra, hecho ¿no? Brexit. Claro, El ha hecho Brexit no le ha Brexit, afectado ¿no? a Irlanda. Pero no me sé la historia reciente, Marta. Pero Miriam seguro que la va a estudiar en los ratos libres que tiene entre juicio y juicio. Me tenéis que mandar allí y yo No, no. entre pub y Te pub becamos. irlandés ya os contaré. Yo Te preguntaré, becamos. haré una... Y de paso haces una cata de Claro, cerveza. no hombre, una cata. yo no voy a estudiar teoría, yo voy a preguntar a la gente, ahí nos Muy va. bien, muy bien. Perdona, Jorge, también tengo entendido que marcharon muchísimos emigrantes a América, ¿no? Millones. Esos barcos Millones. Exacto. Eran gente que lo dejaba porque efectivamente, por esa hambruna, fue en la época de la hambruna, Claro. efectivamente. Claro. En toda película de Estados Unidos están Sí. los italianos, Sí, los irlandeses, sí, sí. Claro. eran comunidades enteras. Sí, 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 sí. y eran recibidos con desprecio, porque eran como los españoles del sur o del oeste que iban a América, ¿no? Es decir, porque eran pobres, ¿no? Eran pobres, era gente que iba de era efectivamente vulgar y miserable aporofobia, ¿no? Vulgar y miserable aporofobia. Porque Australia tengo entendido que mandaban a los presos, ¿no? Australia es otra. Australia es otro tema. Bueno, por lo poco que he leído, esto es lo que tengo entendido, que eran... Australia fue una gran prisión. Exacto. Una gran prisión, ¿no? que tenía Inglaterra, pero también una colonia muy potente, ¿no? Una colonia potente. Bueno, lo de Australia para Inglaterra era más o menos lo que Guyana y Nueva Caledonia fue para Francia. Efectivamente. Presidios Canguro al más, aire libre. Sí, canguro más, canguro menos, presidios al aire libre. Sí, ya hablaremos también de Australia, porque también Marx tiene cosas que contarnos de Australia, pero más adelante. ¿Qué es sobre lo que no tiene que contar algo Marx? ¿Qué es sobre lo que no tiene que contarnos? ¿No? Y aquí nos estamos enterando todos de nuevas, ¿sabes? Como si fueran todas novedades. En fin, qué triste. Bueno, vamos a la lectura. Página 873 del texto, párrafo F, Irlanda. Vale. ¿Empecéis ahora? Vale.
Empezamos ahora. Monse, por favor. Irlanda. Para concluir esta sección es necesario que nos traslademos por un momento a Irlanda. En primer lugar, los hechos que aquí nos interesan. La población de Irlanda había aumentado en 1841 a 8 millones. En 1851 se había reducido, 10 años después, a 6.600 millones de habitantes. En 1861 a 8 millones, a 5.800. En 1866 a 5,5. Esto es aproximadamente a su nivel de 1801. La disminución comienza con el año de la hambruna de 1846, de manera que en menos de 20 años Irlanda pierde más de 5... Un tercio de la población, ¿vale? 5/16 partes, ¿no? Del número total de sus habitantes. Su emigración global desde mayo de 1851 hasta julio de 1861 ascendió a 1.600.000 personas. La emigración durante los últimos 5 años, del 61 al 65, pasó del 500.000. El número de casas ocupadas se redujo de 1851 a 1861 en 52.900. Esos eran los que se iban. Las casas, claro, las casas que van quedando vacías, ¿no? Claro, claro. De 1851 al 61, el número de las fincas arrendadas con una superficie de 15 a 30 acres aumentó en 61.000. El de las fincas arrendadas mayores de 30 acres en 109.000, mientras que el número total de todas las fincas arrendadas decreció en 120.000. Merma que obedece exclusivamente al aniquilamiento de fincas arrendadas de menos de 15 acres, o sea, a su concentración. Esto es lo que antes habíamos leído en el artículo, ¿no? Es decir, todos los pequeños agricultores que vivían en sus pequeñas explotaciones, bueno, fueron perdiendo sus tierras o por no poder pagar las rentas o por no poder acceder a las ayudas de caridad que exigían que no tuvieran bienes, ¿no? Y al final, bueno, pues todo esto se va transformando en una tremenda concentración de la propiedad. Continúa, Monse. La mengua en el número de habitantes, naturalmente, se vio acompañada en términos generales por una reducción en la masa de productos. Es decir, una reducción en la masa de los productos obtenidos de la tierra, ¿vale? Evidentemente, se reduce la población en un 30%, la masa de producto producido también se reduce, pero, ¡oh sorpresa!, no se reducirán las ganancias. Continúa. Para el objetivo que nos hemos fijado basta considerar los 5 años que van de 1861 al 65, durante los cuales emigraron más de 500.000 de personas y la cantidad absoluta de habitantes se redujo en más de 1/3 de millón. Bueno, aquí tenemos un cuadrito, el cuadro A, en el que, bueno, él ahora nos va a poner varios cuadros, pero que algunos los analizaremos y otros más con mayor o menor puntillosidad. Pero vamos a ver, por ejemplo, en qué consiste. Él aquí nos presenta un cuadro de un inventario del ganado, ¿vale? En el año 1860, del 60 al 65, ¿vale? Del ganado equino, vacunos, ovinos y porcinos, ¿no? Y entonces tenemos 2 columnas, número total y la disminución o aumento de cada uno de los distintos animales. En general, lo que vemos es un aumento del animal que se va a utilizar, por ejemplo, para lana, ¿no? En detrimento de los animales de consumo. Pero también va a haber los animales que se exportan a Inglaterra, pues van a mantener la producción. ¿Por qué? Porque la ganadería necesita muy poca mano de obra. ¿Vale? A diferencia de las tierras de cultivo, que necesitan una enorme cantidad de mano de obra, el pastoreo se arregla con cuatro
pobres por ahí con las ovejas o con las vacas y ya está, y no necesita más. Entonces digamos que la pérdida de población no afectará sensiblemente a la cabaña, ¿no? A la cabaña irlandesa. Si vemos, dice en la página siguiente, del cuadro precedente, resulta, en cuanto a los equinos, una disminución de 70.000 animales, en las vacas una disminución de 112.000, en los ovinos, en cambio, un aumento de 146.000 y en los porcinos también de 28.000 o 29.000. ¿Vale? Continúa, por favor. Pasemos ahora a la agricultura. Pasemos ahora a la agricultura que proporciona los medios de subsistencia para el ganado y los seres humanos. En el cuadro siguiente se calcula la disminución o el aumento registrado cada año con respecto al año inmediatamente precedente. Los granos comprenden el trigo, la avena, la cebada, el centeno, los frijoles y las arvejas. Las hortalizas abarcan las papas, turnips, que son nabos, remolachas azucareras y forrajes, coles, zanahorias, parsnips, pastinacas, carlotas, sí, chiribías, etc. Vale, y en este cuadro entonces vemos que las tierras dedicadas al cultivo también sufren unas modificaciones muy interesantes. Por ejemplo, las hortalizas, que es lo que come la gente, ¿vale? Sufren una disminución radical, ¿vale? Mientras que las pasturas y el trébol presentan un aumento, ¿no? Que es lo que come el ganado, ¿vale? Es decir, tenemos campos de cultivo destinados cada vez menos a producción de alimentos y más a alimento humano, ¿no? Y más a alimento de animales. Pero, por ejemplo, la fábrica de lino necesita lino, ¿verdad? Bien, pues ese también aumenta. Pero a ver, seguían ganando porque seguía aumentando la productividad en los productos que exportaban. Porque el plusvalor es la cantidad de valor obtenido por mano de obra, ¿verdad? Claro. Si yo soy capaz de obtener mayor rentabilidad, mayor masa de producto con menor cantidad de mano de obra, no solamente aumenta el plusproducto, sino que aumenta el plusvalor. Y como la demanda interna era menos por la migración que hubo, Se exporta. ¿hubo inflación no hubo interior? O sea, no se aumentó el precio interior. Es que se exporta, es que todo esto es para exportación, no es para consumo interno. Vale, vale. La cebada que se cultiva no es para hacer pan para la gente no puede pagar ese pan. Claro, no lo puede pagar. Es para el ganado, es para alimentar las vacas que se van a comer los ingleses en sus filetes en Inglaterra. ¿Qué comían? Bueno, pues, ¿quiénes dices? ¿Los irlandeses? Los que quedaban ahí que no habían emigrado. Pues unas pocas patatas podridas y los que no se morían, claro. Y lo que funcionaba era en base a la caridad, claro, una caridad que dio de sí lo que dio de sí, pero la muerte por inanición, Miriam, fue una constante durante 2 años. Y estamos hablando de centenares de miles de personas, no de que mueren 2 pobres en una esquina. ¿Esto coincide con el inicio de la película que vimos del robo de la leña? No, eso es en Alemania. Vale. Vale. Vamos a ver. La rapacería de las clases dominantes es igual en todos lados, ¿vale? No vamos ahora, como decía, no vamos a discriminar a unos sinvergüenzas de otros, ¿vale? Es decir, los sinvergüenzas son iguales en todos lados, ¿vale? Y las clases dominantes son iguales en todos lados. Pero, ante determinadas circunstancias, hay clases dominantes con un poquito más de perspectiva y otras que son absolutamente obtusas, ¿no? Bien, pues en este caso la clase dominante británica con respecto a Irlanda fue palmariamente obtusa en lo político. En lo económico fue brillante, ganaron dinero como nunca, ¿vale? Entonces,
claro, también deberíamos recordar lo que nos dice Marx. No moralicemos, ¿vale? Esto no va de moral. Son todos igual de sinvergüenzas, ¿vale? Simplemente hay unos más prácticos y unos menos prácticos. En este caso... Más eficientes y menos eficientes. Más eficientes, menos eficientes. En este caso, la clase dominante británica se enriqueció obscenamente. Muertes por inanición. Porque, como decía el articulista que leímos antes, es que es el juicio de Dios. El juicio de Dios ha castigado a la población inglesa. ¿Qué culpa tengo yo, banquero y terrateniente, que justamente Dios me ha premiado con mi bienestar y mi riqueza por todo lo que rezo, seguramente, ¿no? Es decir, claro, pues yo tampoco puedo cargar sobre mis espaldas toda la miseria del mundo. La miseria, muy bien, Marí, la miseria del mundo. Qué palabras, cómo se nota la poesía en todo esto. Bien, pues entonces vemos en este cuadro cómo hay, en la última columna, el total de tierras destinadas conjuntamente a la agricultura y a la ganadería, hay una disminución absoluta. ¿Vale? Sin embargo, vamos a ver en las páginas siguientes que eso no se acompaña con los beneficios. Continúa, Monse, por favor. En 1865... Se agregan al rubro pasturas 127.000 acres, principalmente porque el área baja el rubro tierra y yerma no utilizada y boj turberas disminuyó en 100.000 acres. Si comparamos 1865 con 1864, tenemos una reducción en el rubro granos de 246.000 quarters, de los cuales 48.000 y pico corresponden al trigo, 166.000 a la avena y 29.000 a la cebada, etc. La merma en la producción de papas, aunque el área dedicada a este cultivo aumentó en 1865, fue de 400.000 toneladas, etc. Es decir, la de reducción de población viene acompañada de una reducción también, lógicamente, en la masa de producto, ¿vale? En la agricultura, ¿vale? Continúa. Pasemos ahora al movimiento de la población y de la producción agropecuaria de Irlanda, al movimiento en la bolsa de sus terratenientes, grandes arrendatarios y capitalistas industriales. Nos dice Marx con esa ironía que le caracteriza. Pasemos ahora del movimiento de la población y de la producción agropecuaria al movimiento de la bolsa, ¿vale? De la cartera, ¿no? De los terratenientes. El mismo, dice, se refleja en las bajas y alzas del impuesto a las ganancias, del impuesto a los ingresos, que es el gráfico que tenéis en el cuadro D que tenéis ahí abajo. Ahí veis el cuadro D, que es ingresos, ganancias sujetas a impuestos en libras esterlinas. Y entonces vemos tres rubros, el rubro A, B y el D. El rubro A es la renta de la tierra, lo que perciben los grandes terratenientes por lo que alquilan, ¿vale? Lo que perciben por el alquiler de las tierras. El rubro B es lo que perciben los arrendatarios, los que alquilan a los del rubro A, ¿vale? Y el rubro D son las ganancias del totum revolutum de toda la burguesía que hay por ahí dando vueltas, ¿vale? Bien, nosotros podemos ver en el rubro A que las ganancias de la tierra, las rentas de la tierra, desde 1860 al 65, aumentan de 12.800.000 a 13.800.000. ¿Vale? Se produce en 5 años un aumento del 5% del... A ver, 5%, no, de casi el 10%, no, 10% en las ganancias de los rentistas, ¿eh? Gente que no da un palo al agua, ¿eh? ¿Vale? Esto simplemente pone en la mano, ¿eh? Esto solo pone en la mano, ¿vale? Bien, los arrendatarios, que son los que alquilan la tierra a los rentistas para explotar como intermediarios de forma directa a todos los demás, son el rubro B. Y estos vemos, bueno, pues que han tenido un modesto ingreso que ha pasado de 2.700.000 a 3 millones, ¿no? Pues han ganado pues, otro 10%, ¿vale? Pues se han embolsado.
Luego tenemos el rubro D. El rubro D, que es toda la pequeña burguesía, pues oye, pues se quedó casi con una mano detrás y otra adelante a lo largo de los años. Es decir, vemos cómo en este momento de tragedia, ¿no? Y de destrucción de todo el aparato productivo, los únicos que ganan dinero son los explotadores. Tierras. ¿No? Como siempre. Bueno, sí, qué novedad. Los intermediarios, los que como ahora con la Claro. como ahora con las cosechas. Como Roche. Así es. Y aquí tenemos luego en el cuadro C, que está en la otra página, que es un cuadro muy, muy extenso, que os invito a que lo analicéis a lo largo de la semana. Aquí tenemos el aumento o extensión de la tierra cultivada. ¿Vale? La superficie de tierra cultivada dividida por productos, ¿no? Trigo, avena, cebada, centeno, papa, nabo, remolacha, coles, lino, ¿no? Y entonces vemos cómo para cada uno de estos productos, en la última columna se producen, digamos, los aumentos o disminuciones en un año. Estos son variaciones de superficie cultivada en un año, del 64 al 65. ¿Vale? Y vemos cómo, bueno, pues muchos de los productos, claro, han ido perdiendo superficie cultivada. Bien, pasamos a la página 877, pero recogemos la lectura. Esto, el cuadro lo ha elaborado él. En base los a la datos del información. texto han sido compilados del material que figura en no sé dónde y no sé dónde. Así es, así es. Es un cuadro elaborado en base a los datos Formar. estadísticos, en base a los datos estadísticos de la época. ¿Vale? Entonces dice, para comprender el cuadro siguiente, que es el de las ganancias, el primero que hemos visto, para comprender el cuadro siguiente, obsérvese que el rubro de ganancias, salvo la de los arrendatarios, incluye también la de los profesionales, la pequeña burguesía, ¿vale? Los ingresos de abogados, médicos, ¿no? Y que los rubros C y E que no incluimos están incluidos dentro de ese cuadro, ¿vale? Que comprenden los ingresos de funcionarios, militares, sinecuristas del Estado, tenedores, bla, 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 bla. Bien, dice, bajo el rubro D, el aumento o ingreso anual medio, dice, fue solamente, dice, anual medio de un 1%, del 0,93, en el periodo 1953-64, mientras que en el mismo lapso, en Gran Bretaña, fue 4 o 5 veces más, ¿vale? Vemos cómo en Irlanda la pequeña burguesía, pues, se ve estancada, ¿no? En comparación con los ingresos de los grandes tenedores. Y sigue diciendo, el cuadro siguiente, que es el E, el que vamos a ver ahora en la siguiente página, el cuadro siguiente, muestra cómo se distribuye esa ganancia. Repito, si abrís otra vez la página anterior, el cuadro D nos muestra la cantidad por rubros. ¿Vale? Tenedores de la tierra, arrendatarios y pequeña burguesía. ¿Vale? Bien, el cuadro E nos distribuye esos ingresos, los del rubro D, nos los distribuye por cantidades de renta. Los que pagaron impuestos de 60 a 100 libras, y los que pagaron más de 60 a 100 libras hasta los grandes millonarios, ¿vale? Entonces vemos cómo en la primera columna que tenéis el ingreso total anual de 4.300.000 libras, ¿no? Los ingresos totales anuales se reparten en grupos de población. Grupos de población, por ejemplo, los que tuvieron ingresos de menos de 100 libras, entre 60 y 100, fueron 238.000 libras que afectaron a 5.000 personas. ¿Lo veis? En 1864. En 1865, esos 238.000 libras se disminuyeron a 222.000. Y las 5.000 personas en 1865 eran solamente 4.700. Se produce una disminución de las personas que perciben rentas entre 60 y 100 libras anuales,
Y además una disminución en las rentas. Disminución en las personas y disminución en las rentas. Si vamos al siguiente salto, que es el del 1.979.000, vemos que esos se repartieron entre 11.000 personas en 1864 y en 1865 eran 2 millones de personas, 2 millones de libras, prácticamente lo mismo, 12.000 personas. 12.000. Hay una disminución neta de libras por persona. Ya. La gente gana menos dinero en este tramo, pero si nos vamos a las otras líneas, vemos aumentos escandalosos. Porque lo que se está produciendo es una concentración de la renta en cada vez menos manos. 2 millones entre 3.000 personas. Ahí está. 2.400.000 entre 1.000. Pero a medida que aumentas la cantidad de dinero, por ejemplo, los 260.000, el último, por ejemplo, los 260.000 libras del final, solamente se dividen entre 3 personas. Lo mismo que pasa ahora. Que al año siguiente ya no son 260, sino 274.000. Capitalismo puro y duro. Capitalismo puro y duro. Y en la línea anterior, 640.000 libras divididas entre 26 personas, que al año siguiente son, en vez de 600, sube en 100.000 libras y otra vez entre 28 personas. Es impoluto los cuadros, pero me faltarían porcentajes para entenderlo. No, claro, esto yo me lo he calculado a mano. Claro. Luego, si queréis, le saco una foto y os lo mando, ¿vale? Porque No hace falta que te hagas el foto, pero... Aquí faltan los porcentajes. Aquí... Claro, yo me apañaría mejor con porcentajes. Yo también. Por eso yo me lo hice, me saqué las cuentas, ¿no? Y me lo puse al lado. Pero luego le saco una foto a mi cuadro y os lo... Como son las 9, yo creo que la semana que viene tenemos aquí mucho... Es verdad, yo creo que nos podemos quedar, aquí porque si seguimos nos va a arruinar la digestión. Sí. ¿Vale? Madre mía, ¿cuándo no? Madre. Bueno, compañeras, aquí veis a Marx, que no da puntada sin hilo. Pormenorizado todo. Es tremendamente minucioso en los Increíble. análisis, ¿no? Como decía él, le voy a meter una puñalada a la burguesía de la que no se va a recuperar en la vida, ¿vale? Con este libro. Pues bien, ahí vamos. Seguimos el jueves que viene, compañeras. ¿Vale? Feliz fin de... Buenas noches. Buena semana. Y votadme. Mañana. Pero todavía no son las elecciones. No, bueno, pero para que vayas preparando la papeleta. Para abrir yo he pedido el voto por correo. Muy bien. Venga. Buena semana. Adiós, buenas noches.